Vamos a ver entonces hoy contratos internacionales. Primer contrato que vamos a ver es el contrato de leasing, que también se utiliza dentro del mercado interno, ¿no es cierto? El leasing es un alquiler con opción de compra. O sea, yo necesito una maquinaria o un determinado producto de uso, un automóvil, etcétera. Eh, el, la entidad bancaria me lo entrega y yo le voy pagando el alquiler durante el tiempo del contrato. Es un contrato de alquiler. Al final del contrato de alquiler o en el momento que después vamos a ver qué se puede hacer, yo puedo optar por la opción de compra. Y lo que ocurre es que los alquileres que yo pagué me los descuentan del valor de compra del vehículo o de la maquinaria y pago el valor remanente. Así funciona, es un contrato de alquiler con opción de compra. Aquí entonces en la placa vemos eso, un contrato de alquiler con opción a compra. El dador es aquel que tiene el producto, que me lo va a alquilar, me transfiere el bien para que yo lo use y yo voy pagando el canon periódico, un alquiler periódico. Al final del contrato, entonces, tengo la opción de comprarlo pagando el valor residual. El valor residual es el valor de ese producto cuando era nuevo, descontándole todos los alquileres. El valor entonces remanente yo lo pago y tengo la opción de quedarme definitivamente con el producto. También vamos a ver que se puede devolver al final del contrato y tomar otro bien, otro artículo nuevo con el mismo sistema de alquiler. El objeto del contrato, como decíamos, pueden ser cosas muebles, maquinarias, pueden ser inmuebles también. Los departamentos también se pueden tomar por este contrato de leasing, o puede ser un galpón de una empresa, puede ser marcas, patentes, bueno, etcétera. Y estas cosas pueden ser propiedad de aquel que la da en alquiler o que éste tenga, digamos, facultades para darle un alquiler porque alguien se lo transfirió o se lo autorizó de alguna forma. El bien del cual va a ser objeto el leasing puede ser comprado por el dador, el que lo da en alquiler, a la persona que le indica el tomador. De repente yo necesito una máquina, voy al Banco Provincia, el Banco Provincia, por ejemplo, tiene este sistema de leasing, voy al Banco Provincia y le digo, yo quiero comprar esa maquinaria por leasing. El Banco Provincia la compra y después me la da en alquiler de leasing a mí por medio de un contrato de leasing. También puede ser comprado por el dador, en este lado también para entenderlo mejor, si fuera el Banco Provincia el dador, según las condiciones que yo le digo. Necesito una maquinaria de tal clase o un vehículo de tal clase y de acuerdo a eso, entonces el dador lo compra. También puede ser comprado por el dador sustituyendo al tomador en un contrato. Supongamos que yo compro la maquinaria y después no la puedo pagar. Entonces voy al dador, supongamos también en el ejemplo del Banco Provincia, y el Banco Provincia me sustituye a mí en el contrato, la compra, y después conmigo hace el contrato de leasing. También puede ser propiedad del dador, directamente una empresa que se dedica a fabricar determinadas maquinarias o vehículos y también los da en leasing. También puede ser adquirido por el dador al tomador. O sea, yo tengo un vehículo o una maquinaria que ya la compré, la pagué, es mía y necesito dinero, directamente me la puede comprar el dador, en este caso, como si fuera un ejemplo, el Banco Provincia me la compra y después me la alquila, me alquila mediante el contrato de leasing. Y también finalmente puede estar a disposición jurídica del dador por algún motivo de que alguien se la haya dado para poderla ofrecer en leasing. La opción de compra, que habíamos dicho, es un contrato de alquiler con opción de compra, quiere decir que en algún momento el que lo tiene alquilado puede ejercitar la opción de compra y quedarse definitivamente con el bien, ¿no? Con el producto. La opción de compra puede ejercerse una vez que se haya pagado las 3/4 partes del canon total. O sea que supongamos que el contrato de alquiler es por, no sé, supongamos 12 años, bueno,
a los 9 años ya, a partir de los 9 años, que son los 3/4 partes del contrato de alquiler, yo ya puedo ejercer esa opción de compra. También el contrato se puede prorrogar. O sea que yo hago un contrato por una determinada cantidad de tiempo, al vencimiento del contrato yo quiero seguir alquilando el bien, bueno, se puede prorrogar. Por supuesto, hay que después arreglar las condiciones de esa prórroga, ¿no? Vamos a ver ahora cómo es la secuencia en forma gráfica. La secuencia de un leasing financiero en el cual las partes tienen distinta denominación, de la que vimos recién, de dador y tomador, ¿no es cierto? Aquí el que toma, el que alquila es el usuario locatario, la empresa locadora es el dador, en nuestro ejemplo de recién el Banco Provincia, y el productor es el que fabrica esa maquinaria o ese vehículo, etcétera, que va a ser objeto del leasing financiero. En el primer paso, el productor le realiza la oferta al usuario, ¿no? Le ofrece el bien con las condiciones que tiene y el usuario lo acepta, está interesado. Entonces, el productor se dirige al Banco Provincia, que es la empresa locadora, en este caso el ejemplo sería el Banco Provincia, y le plantea la operación de leasing. Firman un contrato entre la empresa locadora y el productor, el contrato de compra-venta. A partir de ahí, entonces, el producto es propiedad de la empresa locadora. La empresa locadora, a continuación, firma el contrato de leasing con el usuario locatario. A partir de la firma del contrato de leasing, la empresa locadora le paga el precio del bien a el productor, a la empresa que fabricó el producto. La empresa que fabricó el producto recibe el pago por el precio del producto y le entrega el producto al usuario. A partir de ahí, entonces, el usuario periódicamente, de acuerdo al contrato, empieza a pagar el alquiler, todos los cánones periódicos que tiene que pagar justamente de acuerdo a este contrato de leasing. Y ahí terminó la secuencia del leasing financiero. Vamos a pasar ahora a otro contrato, el contrato de factoraje. En el contrato de factoraje, básicamente, una empresa financiera lo que hace es comprarle los créditos que tenga, facturas comerciales, y en nuestro caso, que es el comercio exterior, fundamentalmente letras de cambio. O sea, el exportador vende un producto y recibe la letra de cambio firmada por el importador y tiene que esperar que la letra de cambio se venza para que el importador le pague. Como necesita el dinero en el momento, antes del vencimiento, lo que hace es venderle ese contrato, transferirle la letra de cambio a la empresa de factoraje. Y la empresa de factoraje se lo paga. Le paga el valor de la letra de cambio descontándole, digamos, el interés o el costo, digamos, de descuento de ese documento. La empresa, entonces, de factoraje, que es una entidad financiera, mantiene la letra de cambio hasta el vencimiento y en el vencimiento, entonces, se la presenta al importador para que el importador la pague. Entonces decíamos que una de las partes en este contrato se llama factor, es la entidad financiera, se obliga a adquirir por un precio en dinero los créditos originados en el giro comercial del factoriado, que sería en nuestro caso el exportador. Le da anticipos y puede asumir los riesgos del cobro o no, en caso de que después el importador no le pague, ¿no? En algunos casos, digamos, la empresa también asume los riesgos del no pago. En ese caso, el descuento que le hace al exportador es mucho mayor, ¿no es cierto? Es válido que, en este caso, el exportador, que es el factoriado, haga sesiones globales de crédito, o sea, que firme un contrato con esa empresa financiera en el cual todas las letras de cambio que le ingresan a esta empresa exportadora o las que le van a ingresar en el futuro, entonces vayan a parar justamente a esa empresa financiera y esa empresa financiera la descuenta. Por supuesto que cada vez que se transmite un crédito hay que notificárselo al deudor. En este caso, cuando yo
la letra de cambio, yo soy el exportador, tengo la letra de cambio que me firmó el importador por la mercadería que le vendí y yo se la transfiero a la entidad financiera, hay que notificarlo al importador de que ahora el acreedor de él es la entidad financiera y no yo, porque yo le transferí ese crédito a la entidad financiera. Vamos a ver ahora, igual que en el caso anterior, una secuencia gráfica de este factoraje. Y aquí tenemos las tres partes, ¿no es cierto? El vendedor, que es el exportador en nuestro caso, el comprador, que es el importador que está en el exterior, y la empresa de factores, que sería el banco o la entidad financiera que me va a adelantar o a comprar o a cambiar las letras de cambio firmadas por el importador. Lo primero que se hace es firmar el contrato de compraventa internacional entre el comprador y el vendedor exportador. El exportador entonces le envía la mercadería al importador y le envía también la letra de cambio. El importador firma la letra de cambio, que se denomina aceptación, por eso ahí decimos el comprador acepta la letra de cambio. La firma es la aceptación de la deuda y se la devuelve a el vendedor, al exportador. El exportador, para poder cobrar esa letra de cambio, tiene que esperar hasta el vencimiento. Y como necesita el dinero, entonces la letra de cambio se la vende a la empresa de factores. La empresa de factores le da el dinero correspondiente a la letra de cambio, por supuesto le va a descontar el interés que le va a cobrar adelantado la empresa de factores, y luego, al vencimiento, le presenta esa letra de cambio al comprador, al importador, para que el importador la pague. El importador la paga y ahí entonces se termina el circuito del factoraje. Vamos a pasar ahora al contrato de agencia. El contrato de agencia, para entenderlo un poquito mejor, lo vamos a comparar con las agencias que venden automóviles, pero en realidad puede ser una agencia de automóvil que venda una marca extranjera, que represente a una empresa extranjera que fabrica automotores, pero puede ser cualquier contrato de agencia, cualquier agente que vende distintos productos en el exterior. El agente, entonces, el agente de comercio, es un comerciante independiente. Monta una organización, va a difundir el producto y lo va a colocar en una zona. El producto de aquella persona, aquel fabricante que se lo envíe, en una zona determinada. Una de las partes, entonces, se llama agente o agente de comercio, es el que va a ofrecer el producto y lo va a vender, lo va a promover, lo va a vender, lo va a publicitar, y a cambio de una retribución. Y los contratos lo va a hacer dentro de una zona asignada. O sea, las agencias de vehículos, para entenderlo mejor, lo comparamos con las agencias de vehículos dentro de nuestro país, tienen una zona determinada en la cual venden los vehículos, ¿no es cierto? Y lo venden por cuenta del fabricante. Vamos a ver después que el contrato en realidad se realiza entre el fabricante y el comprador. La agencia queda fuera del contrato, no tiene responsabilidad después en, digamos, la calidad del producto, etcétera, ¿no? El agente, entonces, las partes del contrato son dos. El agente de comercio es un simple intermediario, como lo decimos aquí, porque no forma parte del contrato de compraventa. Y el proponente, que es la empresa que encomienda el trabajo o le encomienda vender el producto. El contrato de agencia tiene ciertos caracteres. El agente es autónomo, tiene una relación estable con el fabricante, que es el comitente. Generalmente es titular de un establecimiento mercantil y es un comerciante. Se le da una zona, actúa en una zona determinada y tiene exclusividad dentro de esa zona. O sea que dentro de esa zona el fabricante se responsabiliza que nadie más pueda comercializar ese producto. No es parte en los contratos que se celebran, como dijimos recién, y por supuesto le corresponde una retribución por cada una de las ventas que realice. El agente de comercio es el que se obliga a lograr los clientes y remitir los pedidos de mercaderías o de otro tipo de bienes, maquinaria, etcétera, los cuales se los entregaron o atribuyeron para la comercialización. El comitente, que es el fabricante, al aceptar el pedido,
concreta el contrato que lo liga al cliente. Como dijimos hoy, el agente de comercio no es parte del contrato, sino que solamente es un intermediario y no tiene ningún tipo de responsabilidad después en cuanto a la calidad, etcétera, condiciones del producto que está promocionando. La finalidad que tiene este contrato es justamente que el comerciante, el fabricante, comercialice su producción a través de una organización comercial independiente y que el tercero se ocupe justamente de publicitar los bienes o los servicios, etc. Vamos a ver ahora el contrato de distribución internacional. En este contrato, una de las partes, que es el distribuidor, que está en el extranjero, se obliga a comprarle al fabricante, que es el distribuido, también denominado productor o fabricante de mercaderías, y se compromete a colocarlas en el exterior por riesgos propios. O sea, en este caso, el distribuidor le compra la mercadería al fabricante, el fabricante se la vende a un precio inferior al precio de venta y ese distribuidor la vende en el exterior y su ganancia justamente es ese margen, ese descuento que el fabricante le hace en el precio. Y la ventaja es que este distribuidor es el que promociona los productos en el exterior y también los inserta en los mercados extranjeros. El fabricante o distribuidor, como decíamos recién, le conviene porque sus productos pueden llegar a lugares lejanos en los cuales él no tiene que gastar dinero o montar logística para tener algún local de venta y promocionarlos, etcétera, sino que directamente los vende con un descuento en el precio y hay otra organización comercial que es la que se dedica a promocionarlos y venderlos. Las partes, por supuesto, son el productor, fabricante o distribuido, es el que produce los bienes o los servicios y los provee continuamente, ¿no? Y el distribuidor adquiere para su comercialización los productos y es el que monta toda la estructura de venta. Es autónomo, es independiente y en este caso sí, el distribuidor es responsable por la calidad de los productos porque él los va a vender como si fueran propios. Bueno, vamos a ver ahora el contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional es el contrato de compraventa más utilizado en el comercio internacional. Tiene características particulares, distintas a cualquier otro contrato de compraventa a distancia. La prestación en este contrato a cargo del vendedor es justamente entregar la cosa, el producto, y transferir su propiedad. Puede tener algunos otros contratos accesorios de seguro, transporte o alguna otra cosa, logística, o algún tipo de instrucción de uso, etc. Y el comprador lo único que tiene que hacer es pagar el precio. Esa es la obligación del comprador. Vamos a ver ahora cuál es el derecho aplicable en los contratos de compraventa internacional. En primer término, las partes pueden acogerse, digamos, firmar el contrato y determinar cuál es el derecho que se va a aplicar. Pueden poner sus propias reglas en el contrato o pueden remitir ese contrato, firmarlo bajo una determinada normativa. Vamos a ver cuál es la normativa más común que se aplica en los contratos de compraventa internacional. En primer término, digamos, si las partes no determinaron cuál es la normativa que se va a aplicar, en primer término se puede aplicar la Convención de la Haya cuando las partes se encuentran en estados diferentes y que los estados formen parte de esta Convención de la Haya. O también cuando hay conflicto entre, o sea, aceptaron las leyes de los estados, pero hay conflicto entre las leyes de los estados, en ese caso se aplica la Convención de la Haya. En nuestro país, la Convención de la Haya fue suscrita y aprobada por una ley, por lo tanto está vigente. También las partes pueden aplicar la Convención de la ONU si los estados en los cuales están son parte de esta convención. Nuestro país también forma parte de esta Convención de la ONU. Y finalmente,
cuando no se aplique la Convención de La Haya, porque alguno de los dos países no forme parte de la Convención, y digamos en las compraventas que tienen que ver con nuestro país, se aplica el Código Civil argentino. Y el Código Civil argentino prevé normas para aquellos contratos que se firmen entre presentes, o sea, que lo firmen las personas estando en el mismo lugar, o contratos que se celebren entre ausentes, que son justamente los contratos de compraventa internacional. Se firman entre ausentes porque las partes están en lugares distintos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cuáles son las reglas que fija el Código Civil para este tipo de contratos. Cuando los contratos son entre presentes, el derecho que se aplica, por ejemplo, si se celebró en el extranjero, con o sin un lugar determinado de cumplimiento, se aplica el derecho de celebración. O sea, si se firmó en el extranjero el contrato, pero no se determinó en qué lugar se va a entregar la mercadería, se aplica el derecho del lugar en el cual se firmó el contrato. Si se celebró en Argentina y se va a entregar la mercadería en el extranjero, es una mercadería que se exporta, en ese caso se va a aplicar el derecho del lugar de ejecución. Fíjense si hay alguna controversia, la ley que se va a aplicar es la ley del país del importador. Y cuando la ejecución es en Argentina y se celebró en Argentina o se celebró en el extranjero, eso es para las importaciones, entonces se aplica el derecho nacional. Vamos a ver ahora los contratos entre ausentes, aquellos que se celebran a distancia, ¿no es cierto? Si se puede determinar el lugar de cumplimiento, se va a aplicar el derecho del lugar de cumplimiento. Si no se puede determinar el lugar de cumplimiento, se va a aplicar la ley del domicilio de cada parte. Recordamos que si aquí hay controversias entre las leyes, se va a aplicar la Convención de La Haya, ¿no es cierto? Cuando no se pueda determinar el lugar de cumplimiento, entonces la ley del domicilio del deudor. Vamos a ver ahora la jurisdicción aplicable. Esto tiene que ver con qué jueces van a entender en caso de conflicto. Y los jueces que van a resolver el conflicto entre importador y exportador son los del lugar de cumplimiento del contrato. El lugar de cumplimiento de la compraventa es el lugar de entrega de la prestación más característica, que es la entrega del producto, ¿no es cierto? La entrega de la partida de mercadería. El lugar de entrega es independiente del momento en que se produce la transmisión del dominio. Esto es cuando se entrega la documentación, ¿cierto? El lugar de entrega puede ser uno y el lugar en el cual el comprador recibe la documentación, que es cuando verdaderamente pasa a ser dueño de la mercadería, puede ser otro, ¿no? Los usos y costumbres en la compraventa internacional son reconocidos por la normativa internacional. La Convención de la ONU, entonces, determina que las partes tienen obligación de cumplir los usos y costumbres convenidos entre ellas o aquellos que sean respetados siempre, conocidos y observados siempre por las partes en los contratos de ese tipo. Parte de estos usos y costumbres figuran en la 5TER 2020. Bueno, ¿cómo se conforma el contrato? Queda perfeccionado mediante la oferta y su aceptación. O sea, el exportador envía una oferta al importador y cuando el importador la acepta, envía la aceptación, queda perfeccionado el contrato. Vamos a ver ahora la oferta. ¿Qué es una oferta? Una oferta es una propuesta dirigida a una o varias personas determinadas y es una oferta cuando es precisa, indica la intención de vender, de quedar obligado cuando la otra parte acepta. Por supuesto, puede tener algunas reglamentaciones de plazo, normativas de plazo, condiciones, etcétera, y la oferta surte efecto cuando llega al destinatario. Se le puede comunicar verbalmente o entregarlo por medio de correo, por medio de otro tipo de comunicación. Cuando le llega la comunicación de la oferta, ya queda perfeccionada la oferta. ¿Se puede retirar la oferta después de que se hizo? Se puede revocar hasta la aceptación. O sea, yo le llamo a una persona, le hago una oferta y hasta el momento en que no me la acepta, yo puedo retirar la oferta y avisarle que ya directamente la oferta quedó sin efecto. Si la oferta es irrevocable, en ese caso no se puede revocar.
Por supuesto, el retiro de la oferta debe ser hasta que llegue al destinatario o hasta que el destinatario la acepte. Vamos a ver ahora la aceptación. La aceptación puede ser retirada también, pero hay que comunicar el retiro antes que el oferente, antes que le llegue, que surja efecto esta aceptación. La aceptación surge efecto en el momento en que el asentimiento llega al oferente. O sea que para retirarla, tendría que retirarla antes que le llegue al oferente. Y finalmente vamos a ver la transferencia del riesgo en la compra-venta internacional. ¿Cuándo se transmite el riesgo en la compra-venta internacional? Cuando se produce la entrega de la mercadería. ¿Cómo sé yo cuándo se produce la entrega de la mercadería en cada una de las compraventas internacionales? Esto está determinado claramente en la Incoterm aplicable. La Incoterm que se incluyó en el contrato de compraventa internacional va a determinar dónde es el lugar de entrega. Cuando se entrega se produce la transferencia de la cosa y el riesgo pasa sobre la cosa, pasa de exportador a importador, de vendedor a comprador. Cada una de las Incoterm internacionales determina el lugar de entrega. Y ahí, en ese lugar de entrega, es donde se transfiere el riesgo de la cosa. Si no está determinado el lugar de entrega, el riesgo se transmite cuando las mercaderías se ponen en poder del primer transportista. Cuando se entregan al medio de transporte, ahí se produce el riesgo y ya la mercadería se considera entregada o cumplida, digamos, con la obligación del vendedor.